Vamos a compartir la palabra de Dios si tiene la Biblia. Vamos a buscar si tiene la Biblia. Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vamos a leer hasta el versículo 7. Es muy importante meditar en esta palabra. Es muy importante poder entender sobre la salvación y tener esa fe clara de la salvación. Podemos ver cuando leemos el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta San Juan, se sacrificaban los corderos. El derramamiento de sangre fue demasiado. ¿Por qué? Porque no había otra manera que el pueblo de Israel pudiera ser perdonados del pecado. Este era un perdón temporal hasta que llegara Cristo. Hay personas mal enseñadas que piensan que el pecado se perdona por orar, por confesar su pecado, pero así no es. El pecado no se quita ni se perdona por una oración, sino a través de la fe. Si una persona dice: si yo orando arrepentido me arrepiento, seré más libre, pero eso es solo su conciencia, porque la salvación, para recibir el perdón del pecado, no es por una oración. Eso es como la ofrenda de Caín, que en un altar puso los frutos de la tierra, pero esa ofrenda tenía un error, esa ofrenda de Caín. ¿Cuál? Ningún fruto tiene sangre, ningún fruto tiene sangre. Ya la ley lo había dicho. Dios, a través de la ley de Moisés, lo había dicho y dijo: ¿qué dijo? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Dónde está escrito? Vamos a ver. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Si tiene la Biblia, vamos a ver. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley,
con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. Si sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, no hay perdón. Una oración de arrepentimiento nunca, nunca podrá derramar sangre. Usted podrá orar sin parar, pero esa oración no te cambiará de pecador a justo. Hay personas que creen en eso y por eso, al creer en eso, ponen la esperanza que si antes de morir para poder ir al cielo, antes de morir, podrán orar o podrán pedir perdón para ser perdonados y así poder ir al cielo. Esto es un error. Es como lo que ofrendó Caín. La Biblia no enseña que uno se salva si pide perdón. La Biblia enseña que somos salvos por fe, por la gracia, por medio de Jesucristo. Esto enseña la palabra de Dios. Entonces, por eso, desde Génesis, Dios nos enseña cómo se perdonó el pecado con muerte de corderos. Al morir los corderos, Adán y Eva fueron cubiertos con pieles de cordero. Esa vestidura es una muestra de el perdón. Están vestidos de la justicia de Dios. Pero hay un error cuando la gente piensa que, que pueden a través de pedir perdón, podrán ser perdonados del pecado. Ahí cometen un error porque la salvación es a través de Jesucristo, a través de la fe, de la obra de Jesucristo. Cuando Adán y Eva fueron vestidos con pieles de cordero, murieron los corderos para vestir a Adán y a Eva. O sea, hubo derramamiento de sangre. Hubo derramamiento de sangre desde Adán. Luego lo miramos en Abel, cuando sacrificó, cuando dio el cordero, un primogénito de los corderos, de lo más gordo de ellos. Fue lo que dio Abel en el altar. Y ese cordero representa a Jesucristo. Ese cordero que ofreció Abel derramó sangre y Abel fue redimido por medio del cordero. ¿Por qué Adán y Eva y Abel terminaron siendo salvos? Por el cordero, por ese cordero que representa a Jesús, que había de venir y tenía que venir y morir y derramar la sangre. Esa sangre es la que podía terminar con el pecado. En el caso de la muerte de los corderos y el derramamiento de sangre de corderos, solo podía hacer un perdón de un año, quitando de la conciencia de las personas la culpa, pero era un perdón temporal. Por eso tenía que hacerlo cada año.
Era temporal porque esto se terminaría hasta que Cristo venga para hacernos perfectos. Luego viene el tabernáculo, ¿verdad? Cuando se le dio a Moisés la ley y los planos para el tabernáculo, viene el tabernáculo. Luego después hay uno para los sacrificios de animales en el tabernáculo. Ahí se ofrecían los corderos, los animales, lo traían los pecadores y de esa manera podían ser perdonados del pecado temporalmente. Luego podemos ver profetas que también y reyes y todos ofrecieron sacrificios a Dios en altares hasta que llegara Jesús al río Jordán. Es muy importante que Jesús se tenía que encontrar con Juan el Bautista en el río Jordán. Ahí es donde Jesús, el Cordero, carga el pecado de toda la humanidad. Aunque las personas lo crean o no, Jesús en el río Jordán llegó como Cordero para cargar el pecado del mundo. Es muy importante que se encuentre en el río Jordán. Podemos ver a Zacarías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Zacarías estaba realizando sacrificios en el tabernáculo. Solo Juan, su hijo, él no fue al tabernáculo. Él fue enviado por Dios al río Jordán. ¿Para qué? Para que esperara a Jesús. Juan esperaba un cordero y ese cordero es Jesús. Juan cuando lo vio dijo: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los levitas, los sacerdotes, tienen que estar en el tabernáculo, no tienen que estar afuera del tabernáculo. Juan el Bautista, siendo hijo de Zacarías, debería de estar en el tabernáculo, allá ayudando en los sacrificios. Pero Juan fue escogido para que saliendo del tabernáculo llegara al río Jordán, porque ahí se iba a encontrar este sacerdote, Juan, con Jesucristo, que venía como cordero al sacerdote, para que fuera traspasado el pecado de la humanidad a través del sacerdote, al cual se le dio la autoridad de poder pasar el pecado del pueblo y de toda la humanidad al cordero. Sin este sacerdote no se podría hacer el traspaso del pecado al cordero. Así que Juan estaba esperando a Jesús y cuando lo vio dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús vino para ser sacrificado y derramar la sangre, ahí Jesús ya establece un nuevo pacto, invalidando ya los sacrificios de animales. Ya no se tiene que hacer más sacrificios. Ya cuando Jesús llega al río Jordán y se encuentra con Juan y carga el pecado de la humanidad, ya los corderos y animales no tienen nada que hacer en el tabernáculo terrenal. Ya ningún animal debe de cargar el pecado de ningún hombre, porque Jesús quitó el pecado de toda la humanidad. Ya no hace nada la sangre de los animales, ni los animales muriendo, porque estarían muriendo en vano. Serían sacrificios en vano, porque una vez de que Jesús viene a cargar el pecado del mundo en el río Jordán, entonces al hacer un nuevo pacto, invalidó ya los sacrificios en el tabernáculo. Ya ya no era necesario que se sacrificaran animales en el tabernáculo. La expiación
de Jesús, el sacrificio de Jesús, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya hasta ahí llega ya los sacrificios en el Antiguo Testamento. Ya no tienen que hacerse más. Ya no hay más derramamiento de sangre de animales. Pues si en estos tiempos hubiera o alguien los practicara, los estaría haciendo en vano. Primeramente, ya no son válidos ante Dios. Ya Dios no los reconoce. Dios ya no reconoce ningún sacrificio de animales como al principio. Antes de la venida de Jesucristo sí se reconocía. Ahora que Cristo vino y cargó el pecado de la humanidad, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya cualquier animal, cualquier judío, sacerdote, quien quiera ofrecer un sacrificio a Dios con animal, ya no tiene validez ante Dios. Dios ya no lo reconoce. Así que sería un sacrificio y un animal muriendo en vano. Antes era por esa manera, ahora ya no. Antes de la venida de Cristo, el primer sacrificio fue desde Adán hasta Cristo. Desde Adán hasta que Cristo llegó al río Jordán. Ahí ya se terminan. Para este tiempo, estos sacrificios eran necesarios en aquel tiempo. Importantes eran para el pueblo de Israel, para el pueblo pecador, porque andaban en pecado, porque así nacieron ya en pecado a través de Adán. Entonces así era como se tenía que hacer el perdón del pecado, el perdón. Pero ese perdón era temporal al pecador hasta la venida del Mesías. Una vez que llega el Mesías, una vez que llega Jesús, ya no hay nada temporal, ya todo es eterno. Ya lo que vino a traer el Cordero de Dios es eterno. Los corderos terrenales daban lo temporal, pero Jesucristo, el Cordero de Dios, ofrece lo eterno. Dios instituyó un sistema de sacrificios de animales a través de la ley para que el pueblo de Israel pudiera acercarse a Él. Pero estos sacrificios solo cubrían el pecado temporalmente. El sacrificio se realizaba cada año. No podía dar el perdón del pecado eternamente, o sea, para siempre. No podía. Así vivían para sacrificar los animales, pero era temporal y ya Dios enviando a Jesús se terminó. Hasta que llegó Jesucristo, el Cordero de Dios, Juan el Bautista dijo: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. La muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio único, suficiente para perdón del pecado eternamente, una vez y para siempre. De los sacrificios de animales, el sistema de los sacrificios ya no se necesita. Sacrificios no se pueden hacer ya, ni derramar sangre. Ahora, nosotros podemos ver Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. Vamos a leer si tiene la Biblia. Capítulo 9, versículo 11. Dice así: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención significa que a través de Jesús
no por la sangre de los animales, de macho cabrío, sino de Jesús, se obtuvo eterna redención. Esto nunca podía suceder a través de la sangre de los animales. No había eterna redención, o sea, eterno perdón, pero no por sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino con la sangre de Jesús llegamos a obtener eterna redención, o sea, perdonados eternamente, una salvación eterna, una salvación que no se rompe, una salvación que no se quiebra, una salvación que no es temporal, sino que es eterna. Esto solamente se logra a través de la sangre de Jesucristo. Siempre Dios a través de la ley estableció que con la sangre las cosas inmundas se santifiquen y el pecador también fuera perdonado temporalmente. Así que todo lo que se hacía en el tabernáculo solo es una sombra. Significa no es lo original. Jesús por eso no entró a dejar la sangre de él al tabernáculo terrenal. No entró. Jesús entró en el tabernáculo celestial. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 24. 9:24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, por cada uno de nosotros, ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Sangre ajena significa sangre de animales, y se llama ajena porque no es la sangre de Jesucristo, era sangre de animales. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya Jesús quitó de en medio el pecado. Ya nos hizo perfectos con esa sangre. No es sangre ajena, es sangre del Hijo de Dios, limpia, santa y pura, con la cual canceló y terminó con el pecado y los sacrificios que eran derramar sangre. Nadie era salvo por hacer oraciones largas, ni siquiera desde Adán. Dios nunca le dijo a Adán que hiciera oraciones o algún tipo de obras para ser libre del pecado. Le mostró el Cordero y lo vistió con la justicia de Dios. Esto se hacía hasta que llegara Cristo, hasta que viniera el Mesías. Entonces recibimos la gracia. ¿Dónde el Cordero de Dios comienza a derramar sangre? ¿En qué momento el Cordero de Dios comienza a derramar sangre? Porque sin derramamiento de sangre no podemos ser perdonados del pecado. Sí o sí, si Jesús vino como Cordero de Dios, tiene que haber pruebas de que Jesús derramó sangre, porque si no derramó sangre, no ha hecho ningún perdón. Entonces, ¿dónde el Cordero de Dios comienza a derramar sangre? En Getsemaní podemos ver cuando oró. Él oró intensamente y derramando gotas de sangre. Era su sudor, las gotas de sangre. Ahí podemos ver. Cuando vemos nosotros San Juan 19, versículo 1. Vamos a ver un momentito. San Juan, capítulo 16. Si tiene la Biblia, vamos a buscar. San Juan, capítulo 16. Busquemos con la Biblia. San Juan, capítulo 16, versículo 1. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron
una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Aquí podemos ver en Getsemaní su sudor era gotas de sangre. En San Juan capítulo 19 versículo 1 comienza a recibir los azotes. Fue azotado y le pusieron una corona de espinas. Ahí comienza a derramar demasiada sangre. Lo azotaron, le pusieron una corona de espinas. Luego, después de esto, de los azotes, siendo ya afligido, azotado, menospreciado, entonces en ese momento él termina en la cruz, clavado, termina en la cruz clavado. Así el Cordero de Dios derrama la sangre. Podemos ver un cordero derramando sangre de una manera que ni siquiera los animales en el tabernáculo sufrieron tal muerte. Jesús fue derramando sangre de una manera terrible, porque con derramamiento de sangre recibimos el perdón del pecado, y Jesús es el Cordero que se entregó por nosotros. Entonces, el Cordero de Dios derrama la sangre, con la cual realizó una vez para siempre el perdón de los pecados. Jesús vino al mundo a través de atraer la justicia de Dios. Jesús vino al mundo a traer la justicia, a traer el perdón, como el buen pastor. Él vino a traer esa justicia, ese perdón. Jesús es el buen pastor. Nosotros lo podemos ver en San Juan capítulo 10, versículo 11. Si tiene la Biblia, busquemos. San Juan capítulo 10, versículo 11. Dice así, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas, el buen pastor. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Dio su vida mostrando su gran amor. Él dio la vida mostrando su gran amor. Así nos dio esa misericordia, esa gracia, ese gran amor de morir por nuestros pecados, derramando la sangre. Nadie en el mundo fue salvo por orar, por una obra, por un ayuno, por ofrendar, por hacer cosas buenas. Si el Cordero no viene a morir de esa manera, a derramar la sangre, nadie podrá ser perdonado de ninguna manera, porque no hay ninguna obra en el mundo que pueda hacer el perdón del pecado como lo hizo Cristo, porque no es por obras, es por el derramamiento de sangre y a través de la obra de Jesucristo. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios un momentito. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Si tienen la Biblia, vamos a buscar Romanos capítulo 5. Voy a leer del versículo 7. Del versículo 7. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿En qué condición murió por nosotros? Porque nos encontró orando, nos encontró ayunando, nos encontró haciendo obras buenas, nos encontró haciendo vigilias, nos encontró haciendo algo bueno. No, más bien, ¿quién no quisiera morir por alguien bueno? Claro, claro, qué bonito sería poder dar la vida por alguien bueno.
Pero Jesús, cuando vino a morir al mundo, no murió por alguien que estaba haciendo algo bueno, murió por los pecadores. Cuando todos estamos pecadores en Adán, Cristo murió por el pecador para hacerlo justo. Alguno que estima a una persona buena pudiera hacer que alguno dé la vida por él. Por eso pudiera dar la vida por algún amigo bueno, por alguna persona que sabe que es buena, tal vez alguno, ¿verdad? Pudiera ser que muriera por alguien bueno, pero por un malo, ¿quién quisiera dar su vida? ¿Quién? Tan valiosa que es la vida, ¿quién quisiera cambiar su vida, partir de este mundo por un pecador? ¿Quién? Pues Jesús lo hizo. Él nos amó tanto que murió y nos justificó por su gracia, su misericordia. No fue porque yo oré o pedí perdón, fue porque Jesús murió por mí una vez para siempre, por su misericordia. Por eso fue, no por uno, no porque uno hizo algo bueno, sino porque Jesús vio que nosotros estábamos en delitos y pecados. Y con pecados, si una persona muere, su alma, su destino será el infierno. Y para podernos salvar y rescatarnos de las llamas del infierno, Jesús vino como cordero a cancelar con precio de sangre. Porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo estaban sacrificando animales. Todavía el papá de Juan el Bautista estaba en el tabernáculo, Zacarías. Pero Juan fue enviado al río Jordán. Y cuando llegó Cristo, cuando llegó el Mesías, cuando llegó el Cordero, se termina y ya no tiene validez la sangre de los animales. Antes de la venida de Cristo, había una validez de que la sangre pudiera purificar lo inmundo, hasta llegar a dar un perdón al pecador temporal. Pero cuando viene Cristo, al dar un perdón eterno, ya no necesitamos más un perdón temporal, porque ya tenemos el perdón eterno. Ahora, ya siendo justificado, camina con ese perdón eterno con Dios y vive para Dios y camina con Dios. Y entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, iremos con Él por toda la eternidad. No hay un perdón temporal, no hay una salvación que se pierde, no hay una salvación que se gane por obras o por muchos ayunos o actos buenos que uno haga. La salvación ya la hizo Cristo, una vez y para siempre. Dijo, consumado es, y ya terminó, resucitó para nuestra justificación. No tenemos que tener una salvación temporal o una salvación que la tiene que mantener el ser humano para no perderla. Si alguien tiene una salvación así, temporal o que se pierde, no está hecha por la obra de Jesús. Jesús no ha derramado la sangre, entonces, si ya la tiene eternamente, es la de Jesús, es la que Dios preparó. Vamos a llegar hasta aquí.